Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola Mera. Soy residente de Medicina Interna de primer año de la Universidad de Antioquia. Hoy voy a realizar la actividad de estudio de caso. Agradezco al doctor David Vélez, internista del Hospital San Vicente Fundación, por la asesoría para la charla, y al doctor Andrés Echeverri, reumatólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, por aceptar la invitación. Tenemos una paciente femenina de 77 años de edad, natural de Medellín, residente de Bello, ama de casa, viuda con 4 hijos, que hizo la primaria incompleta y para esa evaluación tenía una funcionalidad de un Bartel de 30 puntos. Incluso entre sus antecedentes patológicos era hipertensa, prediabética, con una enfermedad venosa crónica. Los fármacos que utilizaba eran omeprazol 40 miligramos al día y rosuvastatina 40 miligramos al día, y desde hace 5 meses venía tomando lovastatina. El motivo de ingreso de ella fue una caída desde una silla, la cual le produjo una fractura intracapsular de cadera izquierda, con lo cual fue evaluada por ortopedia, quienes iban a llevar a reemplazo articular de cadera. Sin embargo, en el día 2 de hospitalización, la paciente sufre una disnea súbita con desaturación, por lo cual la evaluó el servicio de medicina interna. Sospechan una embolia pulmonar que se confirma por angioTAC y se inicia tratamiento con anticoagulación. Sin embargo, durante el interrogatorio que hace medicina interna a la familiar y a la familia, se evidencia que la paciente venía con una debilidad muscular de miembros inferiores inicialmente, de 14 meses de evolución, y con una debilidad de 8 meses ya en miembros superiores. Estas evidenciadas por dificultad para subir escaleras y para hacer actividades como peinar. También referían otros síntomas como dolor muscular, disfagia para sólidos, pérdida subjetiva de peso y cambios en la voz. En el examen físico tenía una hipoventilación en la base pulmonar derecha, un dolor en hipogastrio pero sin irritación peritoneal, una piel pálida pero sin lesiones y estaba estable hemodinámicamente. En cuanto al examen neurológico, estaba alerta, orientada, con un temblor intencional, y en la evaluación de la fuerza tenía una cefaloparesia en flexión 2/5 y extensión 3/5. Estaba hipofónica y refería a disfagia. La fuerza en hombros en flexión era 2/5 y en extensión 3/5. Antebrazos en flexión y extensión 3/5. Muñecas en flexión y extensión 4/5. Las interdigitales estaban conservadas y se evaluó solo el miembro inferior derecho, porque en el otro tenía la fractura. La flexión de la cadera era 0/5, flexo extensión de rodilla 2/5, flexo extensión de tobillo 4/5. Tenía una respuesta flexora plantar bilateral, sin Hoffmann ni Trommer, y tenía una atrofia muscular generalizada sin rigidez ni espasticidad. Entonces, medicina interna sospecha por una debilidad proximal sin lesiones en piel, evaluar para una miopatía, a lo que envían para clínicos, de los cuales se destaca unas transaminasas elevadas y una CPK y LDH también muy elevada. Entonces, en el enfoque del paciente con debilidad, el primer paso que debemos hacer es evaluar si el paciente tiene una verdadera debilidad, que no se confunda con fatiga, limitación por dolor o atrofia, y en este caso, pues en los pacientes adultos mayores es muy importante diferenciarlo de la fragilidad y la sarcopenia. Estos son algunos datos al interrogatorio que nos pueden ayudar a evaluar la debilidad, y sobre todo los primeros, que eran los que tenía la paciente, nos hacen sospechar una debilidad proximal. Esta es la escala del Medical Resistance con la que evaluamos la debilidad. Y en términos generales podemos tener estos sitios de localización donde puede estar la lesión, en primer lugar de neurona motora superior, neurona motora inferior a partir del asta o en el nervio periférico, en la unión neuromuscular, y en la que nos vamos a enfocar en esta charla, que es en la fibra muscular como tal. Entonces, ya enfocándonos en la fibra muscular, podemos tener trastornos que afectan tanto el canal, la estructura o el metabolismo del músculo esquelético, y estas son algunas de las múltiples causas que nos pueden generar debilidad a este nivel.
pero en esta charla nos vamos a enfocar en las causas inflamatorias, no porque la paciente no pudiera tener las otras, sino porque con el interrogatorio se sospechó que esta puede ser la principal causa. Entonces acá, centrándonos pues en la parte de las miopatías, vemos que en términos generales es de inicio gradual, simétrica, sin déficit sensitivo, y que en algunas ocasiones se asocia a malignidad o alteraciones en otros sistemas como el corazón o el pulmón. La mayoría son de predominio proximal, pero existen algunas que pueden tener predominio distal o compromiso distal, que es la miopatía por cuerpos de inclusión, o otras hereditarias como la miopatía de Stein. Entonces, ya refiriéndonos a las miopatías inflamatorias, esta es un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen un compromiso inflamatorio crónico, que tienen las incidencias máximas en la infancia y en la mediana edad, y que la relación es de predominio en mujeres de 2-1, pero incluso en pacientes entre 18 y 44 años se puede encontrar que es hasta de 5-1, y que la causa exacta es desconocida. Pues no conocemos muy bien la fisiopatología, pero sí podemos decir que existen factores medioambientales y genéticos que confluyen, que se desencadenan pues por alguna náusea, y concluyen a la activación de factores tanto inmunes como no inmunes, que nos van a generar posteriormente la expresión de cualquiera de los fenotipos. La clasificación pues, ha venido cambiando a través del tiempo. Inicialmente lo hacemos con los criterios de Gohan y Peter, pero posteriormente se han ido pues, añadiendo a medida que han salido exámenes con los autoanticuerpos, la resonancia y la biopsia, se han ido clasificando de diferentes maneras. Entonces, aquí tenemos en primer lugar la dermatomiositis, que se caracteriza principalmente por su afectación cutánea. Aquí tenemos las cópulas de Gottron, el, el signo de la B, el signo del chal, el signo de la pistolera y el eritema en el entorno. En cuanto a la poliomielitis, pues es, digamos, la más inespecífica porque tiene pues la debilidad proximal, la elevación de las enzimas musculares, en la biopsia la invasión de la inflamación endometrial, y que tiene una buena respuesta a la inmunoterapia, pero a medida que avanzaba el tiempo hemos venido cambiando el diagnóstico de muchos pacientes que habían caído en este por no tener, digamos, los anticuerpos o los otros exámenes que nos ayudaran a diferenciar. La miopatía necrosante inmunomediada, que puede ser una debilidad proximal subaguda crónica, y tiene pues las características específicas en la biopsia que las mencionaré más adelante. La miopatía por cuerpos de inclusión, que da en adultos mayores de 40 años, que se caracteriza por una debilidad de predominio en cuádriceps, en los flexores de los dedos de la mano, y también sus características específicas de la biopsia, que son las vacuolas con reborde. Y los síndromes de sobreposición, que son relacionados con otras enfermedades autoinmunes. Y aquí vamos a pasar pues a ver que se va a expresar dependiendo de la enfermedad autoinmune que la esté desarrollando. Pero en el síndrome antisintetasa es importante el signo pues, de las manos de mecánico, porque es muy característico de eso. Entonces, en el 2017, la ACR y EULAR sacaron pues, unos criterios clasificatorios. Ellos nos ponen a disponibilidad una calculadora en la que evalúan la edad, el patrón de debilidad, las lesiones en piel, otras manifestaciones clínicas, enzimas musculares, los anticuerpos. De ellos especifican el anti-J1 y nos dan la posibilidad de hacer el puntaje con o sin biopsia, donde tenemos que un puntaje menor del 50% es no diagnóstico, posible entre el 50 y el 55, probable entre el 55 y el 90, y definido mayor del 90%. Entonces, para resumir, tendríamos dos enfoques. Uno, el clásico, que es la sospecha clínica. Enviamos enzimas musculares. Si
posteriormente alguna imagen que puede ser la electromiografía o la resonancia, y si aún quedan dudas, la biopsia de músculo y en algunos casos la búsqueda de neoplasia. Pero en este artículo de Ashton podemos ver un nuevo enfoque que nos proponen a partir de la utilización de los autoanticuerpos. Entonces, si tenemos una miopatía proximal que tiene una duración mayor de un año y estos signos y síntomas característicos que mencioné anteriormente, deberíamos solicitar los anticuerpos anti-CN1A y si estos son positivos podríamos considerar este diagnóstico. Si son negativos ya podríamos hacer una resonancia magnética o una biopsia de músculo. De lo contrario, lo ideal es pedir el panel completo de anticuerpos y si tenemos un anticuerpo específico identificado, entonces vamos a pasar a diagnosticar de acuerdo a la presentación en cualquiera pues, de las miopatías que mencioné. Pero si no tenemos un anticuerpo específico identificado, es donde vamos a utilizar o la electromiografía o la resonancia magnética y en algunos casos la biopsia muscular. Para el día 3, la paciente fue evaluada por neurología. Ellos también les llamó la atención la debilidad proximal, por lo cual envían una electromiografía que reporta una inestabilidad de membrana del deltoides y del infraespinoso de la fascia lata con reclutamiento de características miopáticas. Entonces, ¿cuál es el papel de la electromiografía en el diagnóstico? Este es un estudio retrospectivo en el que buscaron relacionar y comparar, digamos, los hallazgos tanto en la resonancia magnética como en la electromiografía. Reclutaron 26 pacientes de una corte retrospectiva donde encontraron finalmente que sí se correlacionaba la cantidad de degeneración grasa de los músculos con la puntuación de la fuerza muscular, pero que la resonancia magnética sí nos ofrecía un beneficio para discriminar las diferentes miopatías y guiar las localizaciones de las biopsias, porque la electromiografía puede mostrar solo una pequeña área del músculo, que es pues donde está insertando la aguja. Ellos también sospecharon o decidieron pues, descartar neoplasias, para lo cual ordenaron un ataque de abdomen que no encontró lesiones y previamente se había ordenado, pues en la ATAC se había descartado lesiones en tórax. Entonces, ¿en quién buscamos neoplasias? Es una revisión sistemática y metaanálisis, pues se revisaron estudios en Medline, en Base y Scopus, de los cuales se analizaron 69 estudios de pacientes mayores de 18 años con miopatía inflamatoria, donde se encontró que los principales factores de riesgo para asociación con neoplasia eran la dermatomiositis, la edad avanzada, el sexo masculino, la presencia de disfagia o úlceras cutáneas y la positividad del anticuerpo anti-tipo 1 gamma. Y que en términos generales solo con la tomografía de tórax y abdomen se hacían la mayoría de los diagnósticos. Pues, en esta revisión de la Clínica Reumatológica de Norteamérica nos proponen un algoritmo para la tamización del cáncer de acuerdo al riesgo. El riesgo está dado básicamente por el tipo de miopatía y por el tipo de anticuerpo encontrado. Entonces, si tiene un alto riesgo y cumple características clínicas de riesgo, pasamos deberíamos hacer una búsqueda exhaustiva de cáncer y se debe hacer un seguimiento anual al menos por 3 años. En el riesgo intermedio sí podemos pues, hacer también inicialmente una búsqueda exhaustiva de cáncer, pero no necesariamente debe llevar un seguimiento. Y si tiene un bajo riesgo, podemos hacer la tamización usual. Y en esta tabla nos muestran los exámenes pues, que podemos solicitar y pues en términos generales, inicialmente mandamos exámenes básicos para de acuerdo al cáncer que estemos sospechando. Si no hay un diagnóstico, pasamos a hacer tomografía o marcadores tumorales. Y si no, y consideramos que todavía necesitamos buscar, podríamos hacer exámenes más avanzados como un PET-CT.
Entonces, la pregunta para el experto es, en este caso, ¿era pertinente la búsqueda de la neoplasia y qué tan exhaustiva debe ser esta? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. Perfecto, entonces, muy bien, o sea, normalmente cuando uno va a pensar en búsqueda de neoplasia, pues la clínica siempre va a primar sobre cualquier decisión que vayamos a tomar. Entonces, la presencia de síntomas constitucionales o síntomas, digamos, de alerta acerca de eso, pues nos puede orientar también la búsqueda dentro de la anamnesis del paciente, eso es clave. Lo dijiste muy bien, los anticuerpos también lo pueden orientar cuando uno tiene disponibilidad del panel de miopatías, pero en la actualidad pensamos, y ya pues, hay estudios, gracias a la caracterización que tenemos de los nuevos autoanticuerpos, que los pacientes, por ejemplo, que tienen miopatías asociadas a estatinas, con anticuerpos positivos, sea contra los hidroximetilglutalilcoenzima reductasa, y los pacientes que tienen pues autoanticuerpos contra la proteína de señalización, tienen un riesgo intermedio. O sea que sí, digamos, podría haber una indicación de hacer una búsqueda en relación a la posibilidad de un fenómeno paraneoplásico. Muchas gracias. Entonces, para el día 6, medicina interna considera una paciente con una debilidad de predominio proximal y simétrico sin lesiones en piel con uso previo de estatinas, por lo cual se considera una posible miopatía necrosante inmunomediada versus una toxicidad directa por el fármaco. Y solicitan evaluación por reumatología. Es para el momento en que lo vio reumatología, ya tenían estos paraclínicos, un perfil infeccioso negativo, un perfil inicial inmunológico negativo, unas enzimas musculares que venían en aumento, por lo cual ellos consideran más probable una miopatía necrosante inmunomediada por anticuerpos anti-HMG-CoA reductasa y poco probable una miotoxicidad directa porque se había suspendido el medicamento y las enzimas venían en aumento. Además, importante que había un compromiso de la musculatura proximal y vulvar, por lo cual deciden inicios de pulsos de metilprednisolona y ellos nos dicen que evaluarán la posibilidad de una toma de anticuerpos específicos. Bueno, entonces los anticuerpos pues son muy importantes porque el patrón, por ejemplo, de los ANA nos ayuda a inferir cuáles tipos de anticuerpos pueden estar asociados a miopatía. Por ejemplo, el patrón moteado que se relaciona con el anti-RO y el anti-RO 52 está muy relacionado con miopatías. Y por ejemplo, el Mi2 con una miopatía más específica que es la dermatomiositis y el tip 1 también con dermatomiositis, pero se asocia a síndromes paraneoplásicos. El, el patrón noctural se asocia al anticuerpo NXP2 que también se asocia a dermatomiositis paraneoplásica. Ya el ANA citoplasmático, tanto granular denso como granular fino, se asocia a anticuerpos que están asociados con el síndrome antisintetasa y esto es importante porque en esta parte también hay asociación con afectación pulmonar, entonces deberíamos también estar pendientes de eso. Ya los anticuerpos específicos sí nos ayudan, pues también dependiendo del anticuerpo, a inferir cuál compromiso podemos tener. Entonces, por ejemplo, en la primera parte son los que se relacionan con síndrome antisintetasa. El anti-MDA5 se relaciona mucho con el compromiso intersticial de pulmonar. Eh, como lo dije anteriormente, el anti-NXP2 y el anti-F1 gamma con neoplasias. Y aquí son importantes el anti-SRP y el anti-HMG-CoA reductasa porque son los que se asocian con miopatía necrosante inmunomediada. Estos anticuerpos no son específicos, pero sí son asociados a miositis y son importantes porque, aunque se pueden expresar en otras enfermedades autoinmunes, la presencia de estos nos debe hacer sospechar que hay un alto riesgo de que
desarrollen miositis posteriormente. La pregunta para el experto es si los anticuerpos en nuestro medio justifica su solicitud y en su experiencia los resultados, si los resultados se obtienen a tiempo. Bueno, esa pregunta es muy importante. En nuestro medio ya tenemos disponibilidad de la medición del panel de autoanticuerpos. Entonces, normalmente uno puede pedir un panel de miopatías, que también se llama miomarker. El miomarker tiene todo el panel de autoanticuerpos específicos, como de asociados a miositis, incluyendo el de miositis de cuerpos de inclusión, pero no tiene los anticuerpos antihidroximetil-CoA reductasa, o sea que esos anticuerpos habría que solicitarlos aparte. El panel, digamos, de miopatías completos sí tiene el anticuerpo anti-SRP, por ejemplo, que se asocia a miopatía necrotizante pues, relacionada con estatinas, y tiene pues ya todo el panel de antisintetasa y de anticuerpos clásicos para dermatomiositis. O sea que realmente sí se justifica. El problema, ¿cuál es? En la segunda pregunta, yo creo que ahí viene como la primera dificultad. Si vemos, como mostraste ahora, pues dentro del enfoque de los pacientes, que uno debería pedir un biomarker de autoanticuerpos inicial antes de definir si se va a hacer resonancia o biopsia, porque si yo tengo un anticuerpo específico positivo y tengo la clínica que me lo avale, pues no tendría una indicación de hacer una biopsia de músculo y mucho menos de una resonancia, entonces me ahorraría unos gastos adicionales. El problema es que, por ejemplo, hablo del Hospital Pablo Tobón, el biomarker yo lo solicito acá, pero se demora un mes porque se remite a Barcelona. Pero aquí ya hay laboratorios e instituciones en Medellín, por ejemplo la Clínica Las Américas, que hace el biomarker y se puede obtener de una forma mucho más rápida. Yo pienso que la utilidad realmente del biomarker en un paciente, por ejemplo, en el contexto hospitalario, en un estudio, en un enfoque, es tener los exámenes, ojalá en esos primeros 10 días de inicio de los síntomas, para yo saber si voy a requerir o no hacer estudios adicionales. Realmente sí se justifica, y adicionalmente, pues ya que logramos caracterizar cada autoanticuerpo tiene unas particularidades específicas, entonces también como factor pronóstico y de seguimiento más adelante también pueden ser muy importantes. Muchas gracias. Entonces, para el día 10 lo vuelve a evaluar reumatología. En este momento pues ya teníamos el resultado de la electromiografía, ya teníamos el factor de riesgo y los diagnósticos diferenciales. Se habían iniciado los cursos de metilprednisolona y que duraron 3 días, y para ese momento deciden cambiar a prednisona oral a 1 miligramo por kilo. Entonces, el resumen pues, del tratamiento fue los primeros 3 días cursos de metilprednisolona, posteriormente prednisolona 60 miligramos al día y añadieron metotrexate 15 miligramos a la semana. Por el compromiso pues, de la disfagia, posteriormente se decidió cambiar a esteroide intravenoso, entonces se cambió a hidrocortisona a 120 miligramos cada 12 horas. En ese momento, reumatología dice que evaluará la posibilidad de ordenar una resonancia magnética de miembros inferiores para evaluar la cronicidad y las metas con la inmunosupresión. Entonces, ¿cuál es el papel de la resonancia magnética? Entonces, aquí tenemos pues como los patrones en resonancia que podemos ver en las diferentes miopatías. Vemos como la dermatomiositis y la polimiositis es un patrón más parchado, con edema en la fascia y de edema subcutáneo. La miopatía necrosante inmunomediada tiene un patrón más homogéneo, pero mayor compromiso de edema muscular y recambio graso en los aductores principalmente. La miopatía por cuerpos de inclusión tiene cambios más característicos, que es una implicación preferencial del flexor común profundo de los dedos y del cuádriceps, una afectación del vasto, pero respeta el recto femoral, y una infiltración grasa que generalmente predomina sobre el edema. Entonces, en este estudio retrospectivo quisieron evaluar los patrones de la resonancia en las miopatías inflamatorias. Entonces, se reclutan 76 pacientes con miopatía inflamatoria y 10 pacientes en esta del 2019 al 2016, donde evaluaban el edema muscular, el reemplazo del brazo y la atrofia.
y los resultados fueron los patrones pues, como de predominio que mencioné anteriormente. La pregunta para el experto es si resonancia magnética o electromiografía, ¿cuál preferir? Bueno, entonces en relación a esta pregunta depende también de la disponibilidad. Realmente la tendencia actual es a usar más la resonancia. La resonancia realmente se ha vuelto una herramienta muy útil en la evaluación de miositis. Uno, porque los patrones de distribución del fenómeno inflamatorio puede orientar también hacia la posible etiología. Obviamente, como estas son condiciones más bien raras, no son usuales, pues no podemos tener un número, digamos, grande de pacientes como para ya definir unos patrones clásicos. Ya demostraste una serie de 66 pacientes, que es la más grande que tenemos hasta el momento en cuanto a imágenes, en donde intentan subclasificar, digamos, diferentes grupos dependiendo de la distribución. Pero hay una cosa importante, es que, por ejemplo, el patrón en la resonancia de una dermatomiositis es parcheado. Entonces, ¿la resonancia en qué me puede servir muchísimo? En que si yo voy a hacer una biopsia de músculo orientada, pues la probabilidad de un falso negativo puede bajar hasta por debajo del 5%. Si yo hago una biopsia de músculo a ciegas, esa biopsia puede irse en blanco hasta en un 23-25%. Entonces, realmente la resonancia es muy útil en la evaluación de estos pacientes. La electromiografía, digamos que siempre nos ha ayudado. Antes de la resonancia siempre ha sido el estudio con el cual evaluamos la presencia de miopatía, pero en la actualidad yo pienso que nos inclinaríamos más, si hay disponibilidad de resonancia, hacia resonancia, teniendo la posibilidad de poder hacer una biopsia más dirigida y tener menos riesgo de tener un falso, digamos, negativo. Muchas gracias. Bueno, entonces el papel de la biopsia de músculo, aquí tenemos un resumen pues, de los patrones encontrados en las diferentes miopatías. Vemos como en la dermatomiositis predomina la atrofia perifascicular y hay mayor infiltrado inflamatorio del complejo, tanto del complemento como del complejo mayor de histocompatibilidad. En cambio, en la miopatía necrosante inmunomediada hay predominio de necrosis de las fibras y de fibras musculares regeneradoras, pero el infiltrado inflamatorio puede ser mínimo o incluso nulo, y también hay escasa expresión de tanto del complemento como del complejo mayor de histocompatibilidad. En la miopatía pues, por cuerpos de inclusión se hay un hallazgo muy característico que es la vacuolización con un infiltrado de células mononucleares, pero que incluso estos depósitos de beta-amiloide y proteína tau, cuando estos, digamos, no se encuentran las vacuolas, no logran visualizarse, pero tenemos estos depósitos de beta-amiloide y un anticuerpo anti-CN1A positivo, podríamos hacer este diagnóstico. Este es un estudio retrospectivo en el que quisieron evaluar en pacientes con miopatía inflamatoria a quienes se les hacía biopsia de músculo frente a otros a quienes no se les hacía, evaluar en quienes la biopsia generaba un cambio del diagnóstico, un cambio del tratamiento o ambos. Entonces, miramos que de 69 pacientes se les hizo biopsia de músculo, a 135 no. En el recuadro punteado vemos los pacientes que tuvieron un diagnóstico definitivo y en la parte C podemos ver que el 58% de los pacientes no tuvieron un cambio en el diagnóstico, pero un 42% sí, un 24.6% solo en el diagnóstico, un 1.4% en el tratamiento y hasta un 16% en ambos. Entonces, la pregunta para el experto es si la biopsia de músculo se debe utilizar para confirmar el diagnóstico. Entonces, con la biopsia, siempre tenemos que tener en claro que la biopsia es y seguirá siendo por el momento el gol estándar para el diagnóstico de miopatías. O sea que igual la biopsia va a seguir siendo una herramienta completamente útil para hacer la confirmación del diagnóstico con una especificidad prácticamente del 100%. La cuestión es que con el
digamos, la disponibilidad ahora de los paneles de miopatías, tenemos que tener en cuenta algo y es, si yo tengo un paciente que tiene una clara dermatomiositis por clínica y tiene lesiones cutáneas características, pápulas de Gottron, eritema en heliotropo y tiene la elevación de las enzimas musculares, pues un paciente que de entrada no tiene indicación de biopsia de músculo, el diagnóstico ya está. Pues cuando hay ausencia de síntomas cutáneos, la biopsia empieza a tomar cierta fuerza porque sí vamos a necesitar confirmar el diagnóstico. Lo otro, con la biopsia de músculo, también que es muy importante, por ejemplo, en miopatías necrotizantes, por ejemplo, es que si yo tengo un paciente con sospecha de miopatía necrotizante y le puedo medir los autoanticuerpos y tener resultados, digamos, a corto plazo, en esa primera semana, si yo tengo unos anticuerpos antihidroximetilglutarico enzima reductasa, unos anticuerpos anti-SRP positivos, pues yo pienso que también podríamos confirmar el diagnóstico y posiblemente ese paciente no se beneficiaría de hacerle ni una resonancia ni hacerle una biopsia de músculo. Si yo no tengo disponibilidad de esos autoanticuerpos, es mandatorio hacer la biopsia para confirmar el diagnóstico o si los autoanticuerpos son negativos. Lo mismo aplica para el panel de miopatía. Si yo tengo un paciente con un Gottron ulcerado y sospecho que pueda tener un anticuerpo anti-MDA5, tiene compromiso pulmonar intersticial y hago el miomarker, tengo disponibilidad rápida de él y tengo la confirmación del autoanticuerpo, pues tampoco tendría una indicación de hacer una biopsia de músculo. O sea que yo pensaría que aquellos pacientes que son negativos en los paneles cuando tengo disponibilidad rápida o en aquellos en los cuales no hay manifestaciones cutáneas clásicas que me puedan confirmar el diagnóstico, pues va a seguir siendo una herramienta completamente útil para el diagnóstico. Muchas gracias. Bueno, entonces, en resumen, que tenemos un síndrome miopático de insolación crónica, sin lesiones en piel, un antecedente personal de uso crónico de estatinas a altas dosis, unas enzimas musculares persistentemente elevadas a pesar de la suspensión de las estatinas y unos signos de gravedad dados por la cefaloparesia, la disfonía y la disfagia. Entonces, el diagnóstico principal de trabajo es una miopatía necrosante inmunomediada. Entonces, un poco de la historia. En 1960 se describió un caso de micopatía necrosante, al parecer con antecedente inmunitario. En 1970 fue cuando ya se describieron pues, las miopatías. En 1985 se describió por primera vez los anti-SRP. En el 2010 los anti-HMG-CoA reductasa. Y en el 2011 se agrega un tercer tipo que son las seronegativas. Entonces, este es un registro del euromiositis donde nos muestra, pues evaluaron en 11 países la prevalencia de las miopatías. Ellos pues también diferenciaron las características de inicio, la edad, pero aquí traje a colación como el porcentaje con respecto a las otras y vemos que tan solo fue de un 3%. Entonces, las características son pues, las de las miopatías, que es la debilidad muscular, la elevación de las enzimas musculares y la positividad de los anticuerpos anti-SRP y anti-HMG-CoA reductasa, pero hasta un 20% de los pacientes pueden seguir siendo seronegativos. En cuanto a la clínica, más de 2/3 de los pacientes tienen un inicio agudo o subagudo, pero se han reportado casos de inicio crónico. La debilidad es simétrica, proximal, bilateral, pero se ha visto que hay mayor compromiso en las extremidades inferiores. En la incidencia tenemos perfil entre 1.26 a 19 por millón de años persona, una prevalencia global de entre 2.4 y 33.8 por 100.000 habitantes, y la prevalencia de la positividad para los anti-SRP entre el 5 y el 15%, y para los anti-HMG-CoA reductasa entre el 6 y el 10%. Las enzimas musculares en estas miopatías son muy elevadas, se han descrito 30 veces por encima del límite superior de la normalidad, incluso hay reportes de 50 y hasta 100 veces. Entonces, estos son los dos anticuerpos que medimos. Esta es una proteína de reconocimiento de señal que está implicada en el transporte de otras proteínas al retículo endoplasmático.
y la HMG-CoA reductasa es la que cataliza pues, la conversión de HMG-CoA al ácido mevalónico, que es un paso esencial para la biosíntesis del colesterol. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que los autoanticuerpos se unen con los autoantígenos y generan la activación por la vía clásica del complemento, que va a generar un complejo de ataque a membrana que va a generar la ruptura de la fibra. Además, se activa o se recluta a los macrófagos y estos generan una miofagocitosis y posteriormente generan la expresión de las interleuquinas. Esto va a generar un ambiente proinflamatorio que va a perpetuar pues, el daño de la fibra muscular. Normalmente la regeneración de estas fibras musculares se da a través de los neoblastos. Sin embargo, en presencia de estos autoanticuerpos y en presencia de este estado proinflamatorio, estos neoblastos no logran la diferenciación y por eso vemos que no solo se afecta pues, directamente el músculo, sino que también se afecta la regeneración de la miofibra. En esta gráfica les quiero mostrar cómo la asociación de los diferentes patrones pues, de miopatía necrosante inmunomediada y vemos que específicamente para la asociada anti-HMG-CoA reductasa no hay una asociación con el pulmón y la piel, pero sí hay más gravedad en la parte muscular. Estas son algunas de las manifestaciones extramusculares que podemos tener: una falla cardíaca, la miocarditis, se ha descrito la enfermedad pulmonar intersticial y el cáncer, pero estas se dan predominantemente en las seronegativas. Este es una revisión sistemática en la que intentaron analizar o revisar la asociación entre las estatinas y las miopatías inflamatorias. Se revisaron artículos en PubMed, en Base Cochrane y Clinical Trials desde el inicio pues, del primer caso hasta el 19 de marzo del 2016, en la cual encontraron 16 artículos, más o menos de 100 pacientes con miopatía autoinmune asociada a estatinas. La edad promedio era entre 64 y 78 años, en quienes se hizo la comprobación por biopsia. Entonces, que encontraron ellos que la debilidad era mayormente muscular proximal y simétrica, que había una gran elevación de la CPK, ellos describen 50 veces por encima del límite superior de la normalidad y que ese era más o menos el promedio. El anticuerpo anti-HMG-CoA reductasa fue positivo en todos los casos. La mayoría tenía un compromiso más de necrosis y unos pocos de necrosis e inflamación, y que la mayoría tuvieron que recibir 2 o más inmunosupresores para inducir la remisión. Y pues el 91% de los pacientes tuvo resolución de los síntomas después del tratamiento. Entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos que inicialmente el manejo es con corticosteroides a dosis de 1 miligramo por kilo día de prednisolona o equivalentes, y que como vimos se inicia con un inmunomodulador que ayude a ahorrar los esteroides. Más o menos a partir del primer mes deberíamos empezar a disminuir la dosis y más o menos al 6º mes ya deberíamos tener la dosis mínima necesaria para mantener la remisión. Ellos nos dicen que más o menos al 3er mes, si no hay ninguna mejoría, podemos utilizar la inmunoglobulina intravenosa a una dosis de 2 gramos por kilogramo, y que en los casos que sean graves, como los de esta paciente, podríamos utilizarla de entrada, o también se han descrito casos de hacer plasmaféresis. El rituximab también se puede utilizar en los casos graves, pero tiene mayor acogida cuando son positivos los anticuerpos anti-SRP, porque no se ha visto que en pacientes con anticuerpos anti-HMG-CoA reductasa tenga una buena respuesta. Entonces, el plan de egreso de la paciente fue
un manejo inmunomodulador con prednisolona, 40 miligramos al día, y metotrexate 15 miligramos semanal. Y salió también pues con un tratamiento para la osteoporosis. Posteriormente llegó el resultado pues, que se hizo de manera institucional, donde los anticuerpos anti-HMG-CoA reductasa fueron positivos. Aproximadamente un mes después, la paciente volvió al hospital porque tuvo otra caída, volvió a ser ingresada pues, por el servicio de ortopedia, y ellos decidieron llamar de nuevo a reumatología para una nueva evaluación. Para este momento, el análisis de reumatología fue que ha mejorado el compromiso vulvar, pero sin resolverse del todo, y que realmente solo hubo una sutil mejoría de la fuerza distal, pero sin mejoría de la fuerza proximal en comparación a la hospitalización previa. En el examen físico, pues el examen que describen es muy similar y persistía con disfagia paralíticos. Es que tenemos del pronóstico que esta es una enfermedad crónica de larga duración que puede generar discapacidad. Y aquí vemos que hay una muy mala recuperación de la fuerza muscular a lo largo de los años, y que incluso dentro de los 2 primeros años, menos de la mitad de los pacientes recuperarán la fuerza, y que la mayoría de los pacientes que logran recuperar algo de fuerza no quedan, pues, digamos, con la misma funcionalidad de al inicio del cuadro. ¿Qué tenemos para concluir? Inicialmente que debemos evaluar muy bien la debilidad. Las miopatías inflamatorias son un grupo heterogéneo de enfermedades que es ideal obtener el panel de autoanticuerpos, que la electromiografía cada vez está más relegada y la resonancia magnética viene siendo cada vez más utilizada, que las estatinas son una causa importante de miopatía, y que si nos cumple pues, las características clínicas y tenemos el factor de riesgo, deberíamos considerarla, sobre todo si los síntomas persisten y la elevación de las enzimas musculares persisten posterior al retiro del fármaco, que se debe descartar neoplasia en los casos pues, seleccionados, que los mayores inconvenientes que tenemos en el medio es la disponibilidad de los recursos. Y finalmente que hay una mejoría lenta y que no la podemos obtener en todos los casos. Hola Paola, ¿me escuchas, cierto? Sí, se promueve. No, te felicito, hiciste muy buen trabajo, planteaste el estudio de caso como debe de ser, teniendo en cuenta todas las dudas que surgieron cuando estabas leyendo el caso clínico, las plasmaste en la exposición, y las intervenciones del profe Andrés Echeverri, pues la verdad fueron muy buenas, muy pertinentes y muy concretas. Muchas gracias, profe, de verdad. Los felicito de verdad por el trabajo realizado. Yo quería preguntarle al profe una parte de pronto de la charla que me parece que podríamos aprovechar la experiencia del doctor para que nos guíe, sobre todo a nosotros como internistas, de hasta dónde llegar con exámenes para buscar neoplasia. Entonces esa parte pues tú la explicaste con los factores de riesgo y los anticuerpos, pero ya sabemos que esos anticuerpos se pueden demorar, y a veces pueden demorarse mucho tiempo. Y no solamente eso, sino que puede ser un mes o no hay disponibilidad en ciertos hospitales. Entonces no sé, profe, en su experiencia, ¿qué nos recomendaría a nosotros como internistas de hasta dónde llegar con exámenes? Primero que una química sanguínea básica, pues se la pedimos a todos, ¿cierto? Un calcio, un hemograma, un perfil hepático, una sedimentación, una LDH, una ferritina. Pero hasta dónde llegar con tomografías, estudios endoscópicos y demás. Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en cuanto al riesgo de neoplasia, digamos que eso siempre ha sido una discusión muy amplia en cuanto a cuáles pacientes tendría uno que definir
en cuál ir a hacer estudios, digamos, un poco más avanzados, en cuáles yo puedo entrar a hacer estudios endoscópicos, tomografías. Siempre la clínica es la que va a predominar. Entonces, si el paciente tiene dentro de la anamnesis o el interrogatorio, algún hallazgo que amerite un estudio específico, cambios al hábito intestinal y todo eso, siempre tiene que ser orientado la solicitud de estudios. No todos los pacientes usualmente con este tipo de miopatía se van a asociar a neoplasia. Se habla que usualmente los pacientes que tienen riesgo en los primeros 2 años se va a encontrar aún cuando hay un debut inicial, digamos, con el componente miopático. Dentro del panel de autoanticuerpos hay unos que realmente han sido muy interesantes. Uno es el TIF1, inclusive aquí en la experiencia que hemos tenido en el hospital desde que empezamos a solicitar el panel de miopatía ya hace aproximadamente 1 año y medio, hemos tenido pacientes con anticuerpos anti-TIF1 en el cual hemos encontrado fenómenos neoplásicos. Son pacientes que usualmente cuando llegaron con la miopatía tenían unos síntomas constitucionales antes del inicio como ya marcados y hemos encontrado pues asociación con neoplasias gastrointestinales y también con neoplasias pulmonares. Hay otro autoanticuerpo, digamos que si uno logra tener disponibilidad del panel, que es el NXP2, también tiene una alta asociación con fenómenos neoplásicos. Entonces, ahorita, digamos, en la actualidad están saliendo ya unas series muy interesantes porque como ya hay una solicitud, digamos, más masiva de este tipo de autoanticuerpos y lastimosamente como igual estas patologías son raras, no hemos logrado, digamos, obtener grupos o subgrupos grandes de cada una de estas poblaciones, pero ya se están estableciendo, digamos, o se han determinado algunos parámetros específicos. Entonces, esta gráfica, por ejemplo, que la que pone Paula en este momento, habla pues lo que ya sabemos, que los de alto riesgo son los que tienen este tipo de anticuerpos TIF1 y NXP2, y dentro de los autoanticuerpos con riesgo intermedio estarían los pacientes que tienen el anti-SAE, los que tienen miopatías necrotizantes por estatinas tienen un riesgo intermedio. Entonces, en esos pacientes, que usualmente son pacientes mayores de 60 años, que tienen, yo pienso que sí deberíamos, digamos, hacer al menos una tamización básica. Yo siempre digo, en paciente masculino, pues siempre hay que buscar antígeno prostático, para clínicos básicos, al menos una sangre oculta en heces, y dependiendo si encontramos alteraciones, ya empezamos a buscar estudios endoscópicos y tomografías. En los pacientes de bajo riesgo, que usualmente son los que tienen unos patrones clásicos de miopatías, simplemente hacemos como el screening básico y si encontramos alteraciones, ahí empezamos a buscar y si no hay manifestaciones, digamos, constitucionales durante la evolución, pues no es necesario pues estar haciendo, digamos, un rastreo periódico como si en los pacientes que sí pueden tener un riesgo intermedio, un riesgo alto. Entonces, siempre la clínica va a orientar, pero bueno, y hay otros factores importantes. Yo siempre he dicho, cuando uno sospecha algo paraneoplásico, siempre vamos a encontrar en cualquier aspecto digamos, de síndromes reumatológicos paraneoplásicos, unos refractariales a esteroides. Entonces, un paciente igual que yo tengo con una miopatía inflamatoria, no tengo factores de riesgo, digamos, iniciales importantes para pensar en un fenómeno paraneoplásico, pero que empiece a ser refractario a los esteroides, que no responda adecuadamente, que la CPK no descienda, persista elevado, persista muy sintomático, esos pacientes también es importante. En los que tienen refractariedad en el seguimiento clínico, hacer búsqueda si no tenemos o volver a hacer un nuevo screening, porque esos pacientes, digamos, tienen alto riesgo de procesos paraneoplásicos. Entonces, yo pienso que cada paciente se debe contextualizar, pero más o menos esa sería como la orientación y lo que nosotros hacemos en la práctica clínica. Perfecto, profe. Ahora nos vuelves a mostrar cuando hablan ahí de más de 3 o más factores de riesgo, ¿a cuáles se refieren? Aquí estamos, muestra, a ver, bueno, inicio de miositis, y aquí hablamos, factores clínicos, pues pues digamos que aquí lo que veríamos son estos, entonces aquí están acá, exacto. Entonces, miremos aquí.
Bueno, hay unos usualmente que son clínicos, que son los que mirar a ver síntomas constitucionales. Obviamente, los pacientes que tienen a veces fenómenos cutáneos muy agresivos, también tenemos que sospechar pues y tener una alerta específica de que esos pacientes también pueden tener alto riesgo de fenómeno paraneoplásico, que no tengan una buena evolución clínica con el tratamiento instaurado. Esos serían los pacientes. También la edad hace, digamos, cumple un rol muy importante de los pacientes que son usualmente mayores de 60 años. Son pacientes que tienen también un riesgo incrementado de procesos paraneoplásicos. Entonces, en ellos uno tendría que ser de pronto un poquito más exigente en la búsqueda también de otras pruebas adicionales. Perfecto, profe, muchas gracias. Lo otro en Pau, si cuanto al tienes, pronóstico, una cosa muy importante frente al pronóstico, que es algo de lo que decía Paola, es, yo siempre hago una conversión que me enseñaron mis profes, y es de que cuando uno tiene un día de inflamación, un día de miopatía, la recuperación se demora una semana. Si yo tengo una semana de inflamación por la miopatía, la recuperación se puede demorar hasta un mes, pero si yo tengo un mes de proceso inflamatorio por la miopatía, se puede demorar hasta más de un año la recuperación. Entonces, la importancia aquí es el diagnóstico temprano en el pronóstico del paciente. Entre más temprano yo diagnostique la miopatía, más temprano instaure el tratamiento inmunosupresor, pues el pronóstico va a ser mucho mejor. Entre más me demore, obviamente, la resolución de los síntomas y la debilidad va a persistir, inclusive con secuelas que posteriormente no se van a lograr recuperar. Y en el chat preguntan que si en pacientes con anti-MDA5 positivo, pero que imaginológicamente no tienen tanto compromiso intersticial, si en ellos se debería buscar cáncer. Bueno, el anti-MA5, digamos que es un autoanticuerpo muy interesante porque genera unas manifestaciones, digamos, clínicas muy particulares. Dentro de las que nosotros hemos visto en los pacientes que hemos encontrado con este perfil, es la característica de que hacen un gotron, pero es un gotron ulcerado, y el compromiso pulmonar intersticial. Obviamente en estos pacientes, el riesgo incrementado de enfermedad pulmonar intersticial, si no lo tiene al inicio, siempre hay que estar pendiente y evaluar siempre, cada vez que vaya a consulta, preguntar por sintomatología respiratoria y una muy buena auscultación para ver que no está haciendo crépitos o algo que sugiera que está empezando una enfermedad pulmonar intersticial. En estos pacientes yo recomendaría al menos anualmente, si no hay manifestación, realizar una tomografía de tórax para estar chequeando. El riesgo, pues si ustedes ven, lo de los paneles o la clasificación de los grupos de riesgo, yo siempre digo, con eso hay que tener mucha precaución porque eso se debe individualizar, eso depende de cada paciente. Entonces, obviamente ellos están dentro del grupo de bajo riesgo, entonces uno haría un screening básico, pero vuelvo y digo, aquí la clave es el comportamiento clínico. Entonces, si este paciente con un MA5 es refractario después a la terapia, a los manejos, no mejora adecuadamente el componente cutáneo, sigue con mucha sintomatología a pesar de un manejo inmunosupresor adecuado, pilas, hay que buscarle de todas maneras neoplasia, si esté dentro del grupo de bajo riesgo. Entonces, igual cuando uno habla de buscarle SA, pues obviamente uno siempre en estos pacientes hace unos screening básicos de hemograma, de reactantes, y pues ya según la edad, pues haces el screening adecuado. Por ejemplo, el paciente es un paciente mayor de 50 años, pues un antígeno prostático, y mira, muchas veces uno se lleva sorpresas y puede encontrar procesos paraneoplásicos. Llamativamente, pues en la experiencia que hemos tenido aquí en el hospital, hemos encontrado mucho cáncer pulmonar en estos pacientes que han hecho este tipo de miopatías. Entonces, casi que nosotros, en cualquier paciente, así tenga bajo riesgo, le hacemos al menos una radiografía de tórax como estudio inicial. Si es de bajo riesgo, se le puede hacer sin ningún problema una radiografía de tórax y dependiendo de los hallazgos, pues ya uno va avanzando en los estudios, pero como te digo, cada caso siempre se tiene que individualizar. La última pregunta del chat es cómo diferenciar, pues digamos que no mejore la miopatía por estatinas y que no sea una miopatía por esteroides.
Exacto, esa es una muy buena pregunta y esa es una pregunta supremamente compleja para uno cuando le está haciendo el seguimiento clínico a estos pacientes. Lo primero que uno esperaría para determinar mejoría clínica es uno empezar a evaluar la fuerza muscular y ver primero estabilidad y posteriormente mejoría de la fuerza muscular. Hay algunos pacientes como que se quedan estancados pero nunca tienen deterioro. Lo otro es la normalización bioquímica, o sea, los pacientes que tuvieron elevación de enzimas musculares y ya después la CPK está normal o ya empieza en un descenso progresivo y ya se normaliza, pues esos pacientes uno podría determinar que la miopatía necrotizante en sí ya está resuelta. Y si tienen dosis altas de esteroides y empiezan a tener un deterioro o unas dosis intermedias bajas y empiezan a tener deterioro de la fuerza muscular sin elevación de enzimas, ahí es la parte compleja porque ahí sí nos tocaría mirar si es que el paciente ya ha hecho, digamos, recambio graso a nivel del músculo y ya tiene una pérdida objetiva de la fuerza muscular por secuela, o si es una miopatía por esteroides. Muchas veces para poderlo determinar lo que nos toca hacer es quitarle el esteroide, hacerle el desmonte progresivo y suspenderlo y evaluar el paciente cómo responde. O lo otro es empezar a solicitar imágenes como resonancia. Recuerden que la resonancia nosotros evaluamos dos cosas y una cosa, y es muy importante, o sea, siempre hay que pedir secuencias STIR y secuencias T1 en músculo. Las STIR nos va a determinar si hay inflamación del músculo, entonces la resonancia podría ser útil para decirnos si todavía hay fenómeno inflamatorio por el cual la miopatía necrotizante esté activa. Si yo ya no veo en las secuencias STIR del músculo inflamación o brillo, entonces ya miro en las secuencias T1 y veo qué tanto grado de recambio graso. Recambio graso ya es como el fenómeno ya post-inflamatorio en el cual el músculo, la fibra muscular se empieza a atrofiar y ya empieza a dar un recambio graso. Ese paciente usualmente va a tener una debilidad ya relacionada pues por secuelas de la enfermedad. Y específicamente con la parte de los corticosteroides, muchas veces lo que nos toca es empezar el desmonte si el paciente ya tuvo resolución bioquímica y suspenderlo después adecuadamente y esperar la evolución clínica. Esa básicamente sería la forma de evaluar esos dos componentes. Listo, profe, Perfecto. muchas gracias. No hay como más muchas gracias, profe. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Lo que necesiten, con mucho gusto. Por aquí, listo. A la orden, bienvenido. Y lo que necesiten de mi parte, también con muchísimo gusto. De verdad que muchas gracias, profe. Muchas gracias. Y gracias, Pau, por todo. Listo, por tu buen trabajo. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias a todos por la asistencia.